Bienvenidos a Revista de la Universidad de México. Así es, ya estamos en el espacio de Revista de la Universidad de México. Hoy vamos a hablar sobre historia de México. Lo vamos a hacer a través de la mirada de un escritor y diplomático, de Rafael Tovar y de Teresa, a partir del libro El último brindis de don Porfirio. Acompáñenos. Rafael Tovar y de Teresa nació en la Ciudad de México en 1954. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana. Obtuvo el doctorado en Historia de las Relaciones Internacionales en el siglo XX en la Universidad de la Sorbona en París. Diplomático e historiador, se ha desempeñado sobre todo en el ámbito de la cultura. Dirigió el Instituto Nacional de Bellas Artes. Fue presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y embajador de México en Italia. Es autor del libro Modernización y Política Cultural y coautor de la obra colectiva El Patrimonio Cultural de México. Asimismo, de las novelas Paraíso es tu memoria y El último brindis de don Porfirio, ambas situadas en el Porfiriato. La primera narra el auge y la caída de los grupos privilegiados de la época en un trayecto que va de finales del siglo XIX a principios del XX, un periodo de grandes transformaciones en la escena política y social del país. Mientras que El último brindis de don Porfirio rescata a través de una minuciosa investigación las celebraciones del centenario de la independencia, la caída y exilio de Porfirio Díaz y el inicio de la revolución. Nacho, pues qué buen tema tenemos para el día de hoy. Imagínate, a mí me llega, pero verdaderamente en forma entrañable, y además este libro, pues particularmente, porque creo que coincidimos en lo más importante que puede ser para ver la historia, en el punto de vista. Bienvenido, Rafael, es tu casa, tú eres universitario de corazón, y ya has escrito, quizá, de veras, por lo menos para mí, el libro más exhaustivo, más ameno, porque es crónica, en ese sentido nos permitimos recomendarlo ampliamente, es crónica, es historia, pero también se puede leer como una novela. Entonces creo que es un libro que reúne unas cualidades verdaderamente muy especiales. Y de un personaje poco estudiado. Muchas gracias por la invitación, Nacho, Guadalupe. Creo que es una buena ocasión en la que podemos hablar de un tema común a los tres. Común y que a es los un tema tres. Que necesita todavía mucho estudio, porque la figura de Porfirio Díaz pues es un claroscuro aún no definido, Sí. en la interpretación de nuestra historia, pero que yo creo que en los 15 últimos años ha habido mucho más interés y sobre todo mucho mayor por verlo más en el conjunto, de su tarea política y como figura histórica, que simplemente ajustarlo a una interpretación ideológica. No, y fíjate, lo que es muy importante es esto que dices en algún momento, quitarle su cualidad de piedra, de yeso, de estatua, que bueno, de estatuas no, porque nunca se le pusieron, pero No. De todas maneras humanizarlo. Es un personaje muy interesante como ser humano. Y a mí me parece que finalmente, pues no solamente marca una época, sino que pues pone, como dice también, pone los cimientos para buena parte del México que todavía vivimos. Así es, desde luego. Yo creo que a Porfirio Díaz siempre lo queremos ver como la causa inmediata de la revolución. En cierta forma, sí lo es. Repito, es un claroscuro muy amplio, pero tampoco ni todo es blanco ni todo es negro, sino en las tonalidades de gris. Primero, para mí, la figura de Porfirio Díaz hay que ubicarlo más como un personaje del siglo XIX. Es un personaje que culmina el siglo XIX, que verlo como un personaje del siglo XX. Porque el siglo XX en México es la revolución. Y precisamente la revolución se da sobre la demolición del régimen de Porfirio Díaz. Yo a Porfirio Díaz, sin hacer ni odas ni una apoteosis una apología sobre su figura, creo que en primer lugar es interesante porque es un personaje que está presente prácticamente en todos los hechos de la historia de México en el siglo XIX. Un hombre que nace en 1830, el 15 de septiembre de 30, a 9 años de que se consuma la independencia, y es protagonista de eventos tan importantes como la reforma, la intervención, y durante, a partir de 876, pues es el gobernante que más tiempo
ha estado en el poder en nuestro país. Y entonces, bueno, pues en esos 30 años de poder de Porfirio Díaz, 31 para ser exacto, 870, 880 y luego 884, 911, pues suceden grandes cosas en el país, entre otras, la más importante. Es el primer momento que desde su independencia el país va a tener un momento de estabilidad y un momento de paz. Eso a mí me parece muy significativo porque además, si vamos al antecedente de lo que fue México antes de don Porfirio, era un país totalmente anárquico, eso es lo que dices en el libro, ¿no? Que era un país anárquico y llegando él empezó a modernizarse el país, a progresar. ¿Cómo logró esto, don Porfirio? Bueno, mira, efectivamente, el siglo XIX está marcado por guerras civiles, azonadas, golpes de Estado, dos invasiones, la americana y la francesa, y todo esto, ¿qué produjo? Entre muchos otros factores, que el país estuvo en un déficit económico permanente, y es precisamente en la época de Díaz, concretamente en 1893, cuando entra el ministro de Hacienda, Limantour, que se invierte esta circunstancia y se convierte el país, por primera vez tiene un superávit, es decir, le entra más dinero de lo que gasta. Y llega Porfirio Díaz, ahí lo narro y hay una serie de cartas y entrevistas que están consignadas, que le dice: las obras que usted ha querido para México y que el país necesita, por primera ocasión vamos a tener recursos para llevarlas a cabo. Y por eso se planean muy bien las obras del centenario, que sería la ocasión adecuada para poderlas inaugurar. Con esto, ¿qué hay atrás de esto? Es una idea del país, una idea de modernización y mostrar que el país tiene un proyecto. Y ese proyecto, que tiene como base, digamos, filosófica, ideológica, el positivismo, la idea de orden y progreso, queda manifiesta en todas las decisiones de Díaz, y él aprovecha el momento de 1910, cuando se celebra el centenario del inicio de la independencia, para muchas de estas obras entregarlas, inaugurarlas y mostrar que hay un proyecto de modernización y sobre todo que hay un proyecto en el que el país puede tener instituciones, obras, para poder ir resolviendo sus rezagos centenarios. Incluso, creo que es un dato interesante, muchas de los parámetros económicos de 1910, claro, viene la revolución y viene el caos en el país desde el punto de vista de la producción, de las cosechas en muchas de las tierras, se recuperan hasta los años 30. Entonces, creo que hay que tener una visión y una disposición a ver a Porfirio Díaz, el porfiriato, de un modo muchísimo más amplio que verlo simplemente como la antítesis de la revolución, que es el movimiento que triunfa. Y bueno, fue una gran transformación del país, ¿no? Sentó las bases para muchas de las instituciones que todavía perviven, por ejemplo, las instituciones del arte fueron algo que él procuró mucho, y me imagino que, no sé lo que opines tú, pero que son la base de lo que ahora tenemos como política cultural en este país. Yo creo que en muy buena parte la política cultural y la política educativa se deben a Justo Sierra, que era su ministro de Instrucción Pública. Hasta 1905 era un ministerio de Justicia e Instrucción. En 1905 se crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ahí ya hay una conciencia de una política cultural y una política educativa. ¿Y cuál es uno de los insignias más grandes de esta política educativa? Pues la creación de la Universidad Nacional, ni más ni menos, en septiembre de 1910. Y por eso es un programa tan rico en obras públicas y sobre todo un concepto, porque hay una gente talentosa, enormemente talentosa, que es Justo Sierra, que es el que define el programa educativo del régimen de Díaz, pero sobre todo que llevan a cabo muchas obras que son la base de lo que seguimos viviendo y de lo que seguimos teniendo como referencia en política educativa. De tal modo que, bueno, yo creo que en ese año de 1910 se dan una serie de
de fenómenos que no todos están referidos a lo que son ya los prolegómenos de la Revolución, sino Porfirio Díaz, para las fiestas de 1910, deja 1.400 obras. Este es un dato que precisamente encontré aquí, en la universidad, en la Biblioteca Nacional, un dato que no se había estudiado, yo creo que incluso ni se sabían cuántas obras eran precisas, y que viene no tanto de un informe de venta mediática, de miren todo lo que hicimos, sino es un informe que dirige el gobierno de Díaz y a la Cámara de Diputados al Congreso, para justificar el gasto de cada una de las obras. Entonces ahí están, de las obras principales, cada una tuvo una pequeña monografía diciendo cuánto se recibió, cuánto se gastó y en qué se gastó. Oye, porque también Porfirio Díaz... 31 de marzo de 1911, sí, es decir, 55 días antes de irse. Fíjate que el dato que estás mencionando de que son casi 1.500, bueno, 1.400, ¿cuántas? ¿30? 1.408. 408. Hay algo que me parece muy significativo, y es que casi es como una imagen, un punto axial de lo que era el porfiriato, porque uno tiene la imagen de que lo que fue el centenario fue solo en la capital. Esto nos ha hecho referencia, incluso los libros de escuela, en las clases, lo que te hablan es de eso, y poca gente sabe o se ha acercado o conocía el dato, pues yo creo que nadie, porque yo antes de ti no lo conocía, que realmente en el país mismo, se hacen una serie de obras que tienen que ver con ese centenario. Entonces, se expande lo que aparentemente estaba reducido a un baile fundamentalmente. Y esto me parece como prototipo, casi como una manera de entender cómo fue de alguna manera minimizada la obra de don Porfirio, porque se trabajó en Agua, también se inauguraron una serie de obras a lo largo del país. Y qué importante es el hecho de que podamos rescatar, podamos ver en su verdadera dimensión lo que fueron esos festejos. Y está perfectamente bien trazado eso aquí en el libro, que es muy interesante, pero ¿te parece bien si hacemos una pausa y seguimos conversando? Pero antes habría que decirle al público que la editorial Taurus nos ha donado 3 ejemplares del libro El último brindis de don Porfirio, de Rafael Tovar y de Teresa, para las primeras personas que se comuniquen a nuestro correo electrónico. Enseguida volvemos. En un momento más regresamos a Revista de la Universidad de México. Ya estamos de regreso en la Revista de la Universidad de México. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Revista de la Universidad de México. Estamos platicando con Rafael Tovar y de Teresa. Ahora toca el turno a Mauricio Molina y su sección de efemérides, en la que nos va a platicar sobre el escritor uruguayo Felisberto Hernández. Felisberto Hernández. Se cumplen 11 décadas del nacimiento del escritor uruguayo Felisberto Hernández, uno de los autores más secretos y excéntricos de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Náufrago de nuestra modernidad fantasma, Hernández habitó su islote y puso las antenas en la dirección adecuada. Felisberto parece descender de toda una estirpe de autores uruguayos en los que la rareza parece ser el signo fundamental. El mundo femenino fue su ámbito favorito de indagación poética, la mina de donde sacó algunos de sus cuentos más brillantes: La casa inundada, El acomodador, Menos Julia, El cocodrilo. Sus mujeres siempre están vestidas como para ir al teatro, nunca se sabe si como espectadoras o como actrices. Este gusto barroco y posmoderno por el disfraz y la alteridad femenina alcanzó su culminación en Las Hortensias, noveleta de 70 páginas que, pese a su brevedad, es uno de los textos más soberbios de la literatura de nuestro siglo. Más allá de la rareza esencial de Felisberto, habría que buscar en su lectura siempre placentera su actualidad radical, aquello que lo emparenta con lo mejor de la literatura hispanoamericana y más allá. El escritor italiano Italo Calvino lo definió como, y cito, un escritor que no se parece a nadie,
a ninguno de los europeos y a ninguno de los latinoamericanos. Un francotirador que desafía toda clasificación y todo marco, pero se nos presenta inconfundible al abrir sus páginas. Muy bien, pues ya estamos de regreso en este programa tan verdaderamente apasionante. El último brinde de don Porfirio se llama El libro de Rafael Tovar y de Teresa. Quizá, decía yo, el libro más exhaustivo que se ha hecho sobre el tema, con 150 fotos que yo, pues la mayor parte de ellas no las conocía, y creo que es importante que las fotos sean parte del libro. Pero al final del corte, yo me quedé con la pregunta que le hacía a Rafael sobre cómo ese hecho tan axial de que realmente el centenario fue a lo largo del país, y no solamente en el centro del país, en la capital, y a través de un baile. Tú ya pensaste en eso, en el sentido de que además, bueno, lo señalas, esas 408 obras, 1408, te hablan de que, pues no solamente fue la Castañeda, no solamente fue Bellas Artes, no solamente fue el Hemiciclo a Juárez, etcétera, ¿no? En el interior de la República también hubo obras de mejoras de aguas, etcétera, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo creo que, repito la palabra, en este claroscuro de Díaz se ha perdido la perspectiva que 1910 era el año 30 de su gobierno, en que él vio que la fecha del centenario del inicio de la independencia era una oportunidad política histórica única. Tuvo la inteligencia y tuvo la agudeza, además que tenía un magnífico equipo de colaboradores que concretamente en esto lo ayudaron, quienes fueron Federico Gamboa, el autor de Santa, Justo Sierra, creador de la universidad, Pedro Ignacio Enrique Mariscal, canciller y último constituyente del 57. O sea, era un nivel de funcionarios. Bueno, Limantur en Hacienda, que claro, vieron todos lo que podía hacerse en una fecha como esta, se prepararon y se organizó, yo creo, un trabajo sin precedente en el país, que repito, como hace un momento decíamos, que tantas guerras civiles, que las invasiones, etcétera, no habían permitido, pero que tampoco 100 años después se volvió a dar, desafortunadamente para el país. Yo creo que la fecha se perdió entre escándalos o escandalitos, entre desórdenes y cuestionamientos, aun cuando en el ánimo popular era una fecha, y es una fecha en la que la gente quería celebrar al ente colectivo que es la historia de México, ese ente que somos todos parte de él. Pero hablaré yo de lo que fue hace 100 años. Efectivamente, las fiestas del centenario se han querido reducir a un elegante baile en Palacio Nacional o únicamente a una obra pública, la Columna de la Independencia y en la Ciudad de México. Yo encontré que hubo 1,408 obras en toda la República. La comisión que crea Díaz para estos efectos señala como objetivo uno específico, que el aniversario del centenario será la ocasión para dotar a cuando menos cada comunidad del país de una obra de utilidad pública y de beneficio social. Y con este objetivo muy claro se realizan en todo el país obras públicas como palacios municipales, parques, jardines, bibliotecas, panteones, mercados, obras de comunicación, entre ellos el museo actual MUNAL, que alojaba al Ministerio de Comunicaciones y Transportes, porque para Porfirio Díaz era el signo de modernidad. Él informa que de haber recibido un país con una comunicación de tren de ferrocarriles de 600 kilómetros, estaba entregando 20,000. Y todas estas obras dispersas en toda la República, además de fiestas populares que se llevaron a cabo en esos días bajo un cierto lineamiento nacional que los gobernadores ejecutaron, se hicieron obras importantísimas, tú lo decías, el saneamiento de aguas de la Ciudad de México, la primera obra social destinada a los enfermos mentales
que es la inauguración de la Castañeda, el edificio más importante en su momento de América Latina y probablemente del mundo. En la parte artística, el Palacio de Bellas Artes. En la parte cívica, el hemiciclo a Juárez, la columna de la Independencia, la escuela para niñas, la primera escuela que se hacía exclusivamente para niñas. Bueno, todas estas obras estuvieron en toda la República, y una que cuando menos, pues si la pones en la balanza, pues es la que ocupa el peso más grande, que es la creación de la Universidad Nacional, claro, en septiembre, 22 de septiembre de 1910. Entonces, hubo una cantidad de obras, que yo creo que ese argumento de que todo fue elitista y era de un gobierno que celebraba con bailes, yo creo que queda ya total y absolutamente desmentido. Y la creación, por ejemplo, de ciertas otras obras públicas que yo creo que daban unos señales políticas muy importantes. Por ejemplo, la creación, decía hace un momento, del Ministerio de Comunicaciones y Transportes. 100 años después, creo que de un modo inteligente se está pensando en que esa es una secretaría que ya no obedece al México contemporáneo, y se pretende crear la Secretaría de Infraestructura, con carreteras y puertos, y por el otro lado telecomunicaciones. Pero era importante para Díaz las comunicaciones en un proyecto de modernización que permaneció 100 años en el país, el ministerio. Es que es importantísimo ese periodo, porque yo creo que a pesar de que después de eso estalla la revolución, muchas de las instituciones y de las dependencias que se crearon en esa época siguieron, ¿no? Y son las que actualmente funcionan todavía. En buena medida. Palacio de Correos. Sí. Palacio de Bellas Artes, es el corazón de la vida cultural del país, la universidad. Oye, pero otra parte que a mí me interesó muchísimo del libro fue el modo como en esas fiestas del centenario se mezclaba también la tradición religiosa. Por ejemplo, una de las fiestas que hubo fue cuando entra la pila bautismal de Miguel Hidalgo a la Ciudad de México. La traen desde Cuitzeo de Abasolo, que es el lugar donde bautizaron a Miguel Hidalgo. Traen la pila en una procesión que llega a la Ciudad de México, en la que desfilan 30,000 niños y niñas de las escuelas, y la van acompañando hasta llegar a Palacio Nacional, donde se expone. En esa procesión, en un coche descubierto, venía la que en ese momento se dijo que era una nieta del cura Hidalgo, que según parece tuvo familia, a pesar de que en todo su proceso de excomunión él negó cualquier tipo de descendencia. Se llama doña Guadalupe Hidalgo. Entonces llega a Palacio Nacional, y con esto de alguna manera se abre la festividad. Ahora, la parte religiosa, Porfirio Díaz, con un sentido político muy claro, sabía que como Estado laico no podía él impulsarlo directamente ni tener una presencia, pero organizó 2 eventos. Uno de ellos fue un Te Deum en la Catedral Metropolitana, en la que quienes invitaron fueron las autoridades religiosas y un grupo de terratenientes de la época. Y posteriormente, el 6 de octubre, hizo otra en la Basílica de Guadalupe, donde le pidió también a un grupo de mineros, terratenientes, hacendados muy importantes de esa época, que convocaron, y donde fueron todas las delegaciones. Pero, curiosamente, al día siguiente del Te Deum en Catedral, él inaugura el hemiciclo a Juárez. Es decir, él manejaba los lenguajes políticos, para compensar, las señalas, perfectamente bien las manejaba. No, pero en esto también pues había cosas que obviamente se le fueron, como creo que es haber leído la situación social del país, en el que había, yo creo, estructuras ya muy dañadas y la inexistencia de otras que permitieran canalizar ya las aspiraciones de una clase media que surgía, etcétera, y que culmina con la revolución. Bueno, por ejemplo, este dato nada más, muy rápido se los platico. Con lo que termina, con la ceremonia que termina, es una que se lleva a cabo en Palacio Nacional, que se llama la Apoteosis de los Héroes, donde él pensaba el día 30 de septiembre cerrar esto con un monumento efímero que lo hace el arquitecto Federico Mariscal, donde estarían todos los nombres de todos aquellos
que en vida estuvieron enfrentados concretamente por el movimiento de la independencia. Entonces, él aquí cierra con todos en un solo espacio, y es incluso el propio Justo Sierra el que habla en un maravilloso discurso, pero no se pudo hacer el 30 de septiembre, sino se hace el 6 de octubre, porque no estuvo listo. Pero ¿qué sucede? El 6 de octubre es el día que se firma el Plan de San Luis, donde Madero está convocando a la revolución con día y hora precisa. Yo creo que hecho insólito en la historia universal que una revolución tenga día y hora. Era el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Entonces, en la apoteosis no solo de su fiesta, sino del propio régimen, es donde está surgiendo ya el siguiente ciclo histórico de nuestro país, que es la Revolución Mexicana. Bueno, y en ese sentido tienes una anécdota que es una delicia verdaderamente, cuando en la fiesta de Palacio en algún momento salen al balcón Federico Gamboa, que lo consigna, según lo cuentas en tu libro, con el embajador alemán. Entonces, está todo aquello también, volvemos a los símbolos, está todo aquello faustuoso, etcétera, todo lo que significó, y de repente se ve por allá, creo que de la calle de Moneda, o no sé de dónde, acercarse una comitiva con unos carteles que tienen la figura de Madero. Sí. Y entonces le pregunta el embajador alemán a Federico Gamboa, ¿y qué es esto? Siguen siendo las aleluyas al presidente. Ah, caray, ¿y ese quién es? Pues es el presidente. Con barbas las gastó cuando era joven. Así es. Entonces queda como símbolo de que a pesar de todo, y lo que decías de Porfirio Díaz, le faltó nada más el pulso. Y nada más ni nada menos. Y 2 meses después ya estaba abordando el Ipiranga para exiliarse. Sí, exactamente. ¿Verdad? Entonces, en 1 o 2 capítulos ahí narro, lo menciono como la resaca del centenario, cómo el país empieza a un ritmo trepidante a cambiar. Surgen fuerzas sociales, se empiezan a expresar, hay pequeños levantamientos, etcétera, que culminan con que el 25 de mayo de 11 presentas, bueno, después de la toma de Ciudad Juárez, en la que gana Madero y los revolucionarios, presenta su renuncia Díaz, sale de México el día 26 y el día 31 se embarca en el buque alemán Ipiranga con rumbo al exilio, y donde permanecerá ya en Europa hasta su muerte, el 2 de julio de 1915 en Francia. Yo lo que trato en el libro es sí utilizar las fiestas del centenario, pero lo que más me atrajo es hacer una crónica del último año, cómo mostrar cómo una sociedad tan compleja como era la mexicana de esos años, pues no se daba cuenta que había ya los primeros temblores sociales, cómo empezaban en Puebla con los Cerdán, cómo por otro lado estaban los Flores Magón, cómo empezaba el propio Madero. Bueno, Zapata lo pones como ejemplo. Zapata era capataz en una hacienda en Morelos, pero que ya empezaba a hacer movimientos. Todo esto, en unos cuantos meses se cae como castillo de naipes, ese orden, ese México, y surge uno nuevo que viene a revitalizar la historia de México. Pues más adelante hablaremos del México nuevo, Rafael, porque ya se nos terminó el tiempo. No queremos dejar de decirle a la gente que nos está viendo, a nuestro público, que tenemos 3 ejemplares del libro de Rafael Tovar y de Teresa, El último brindis de don Porfirio, para las primeras personas que nos escriban al correo electrónico. Rafael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. No, hombre, ha sido un privilegio y una manera muy importante de referirnos a, que digo yo, es el mejor libro sobre ese momento. Acérquense a él, El último brindis de don Porfirio, publicado por Taurus. Va a ser un libro que de veras les va a cambiar la visión de ese momento tan fundamental en la historia de nuestro país. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana aquí en Revista de la Universidad de México. Los esperamos la próxima semana en Revista de la Universidad de México.